Bueno, jóvenes, continuando con lo que veíamos ayer, vamos a, por favor, ¿me confirman que están viendo la pantalla? Sí, se ve, Inge. Ok. Bueno, entonces les decía, tenemos que ver ahora un poco de las ecuaciones que nos permiten determinar las corrientes de cortocircuito, tanto trifásicas como monofásicas y bifásicas, ¿ya? En primera instancia, fíjense que acá, para poder determinar la corriente de cortocircuito trifásico, dice que esa corriente, la corriente de cortocircuito trifásica y simétrica, la corriente de cortocircuito simétrica inicial, que está denotada por IK2', dice que se calcula de esta manera, ¿no? Donde tenemos que multiplicar la constante C, la tensión nominal del sistema, raíz de 3 y el valor de Z sub K. No se olviden, jóvenes, que esta ecuación es aplicable siempre y cuando trabajemos con valores absolutos, ¿no? Eso es algo muy importante que hay que considerar. Obviamente el valor de ZK, ustedes saben muy bien que es la raíz cuadrada de su resistencia y de su valor de su reactancia al cuadrado. Ahora, cuando nosotros analizamos algunos sistemas eléctricos, ¿no? Inicialmente, por ejemplo, podemos suponer que tenemos un sistema con una alimentación única. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener un circuito que puede ser un circuito radial, ¿no? Me refiero a un circuito radial al hecho de tener un circuito donde tenga una fuente, un generador, una línea y finalmente una carga, ¿no es cierto? O posiblemente también puedo tener acá otro transformador y su carga. Entonces, a esto me refiero justamente con cortocircuito con alimentación única, porque el único elemento que va a entregar energía al momento de producirse el cortocircuito es esta fuente, ¿no? Y obviamente dice que, en este caso, dice que es el valor de la resistencia, es el valor de la red mallada, ¿no? O no mallada, del transformador y de la línea, ¿no? Y de la misma forma, este X sub K es la reactancia equivalente, ¿no es cierto?, de estos tres elementos. Fíjense que ahora, acá, en el primer caso, acá puedo tener yo un sistema, una red enmallada, ¿no? Una red enmallada que puede tener varias fuentes, varias líneas, pero que solamente las representamos por su fuente equivalente. Tenemos un transformador, tenemos la línea y tenemos justamente la falla en algún punto de la línea, ¿no? Entonces, por eso es que el valor de la corriente de cortocircuito es el valor de C, la tensión UN, raíz de 3 y la suma de sus resistencias más la suma de sus reactancias. En este caso, puedo yo tener un generador trifásico que consta solamente del mismo generador y de una línea, sin considerar el transformador. Y en este caso, como pueden ver, es un grupo generador. Cuando se habla de grupo generador, se habla de un generador y acompañado de su transformador, ¿no? Entonces, en este caso, fíjense que el transformador puede o no ser un transformador con o sin cambiador de tomas. Denme un segundito, por favor, alguien toca la puerta.
Muy bien, entonces, fíjense que en estos tres ejemplos tenemos una fuente única de alimentación, ¿ya? Entonces, puede darse, como les mencionaba, una red a través de un transformador y una línea, un generador con una línea, o un generador, un grupo generador que consta de la unidad de generación y un transformador con o sin cambiadores de tono. Y obviamente, fíjense que para cada caso, yo tengo que considerar la resistencia y la reactancia de cada elemento, ¿no es cierto? Entonces acá al final dice, ¿no?, que el ZK no es otra cosa que el ZGK más el ZL, que esto solamente es en sí la suma de sus componentes resistiva más reactiva más la impedancia de la línea. Y acuérdese también de que esta constante K solamente afecta al generador y al transformador, no así a la línea, ¿no? Entonces ese factor de corrección es aplicable solamente a generadores y a transformadores. Ahora, cortocircuitos alimentados por redes no malladas. ¿Qué dice acá? Fíjense, dice, cuando hay más de una fuente que contribuye a la corriente de cortocircuito y las fuentes no son malladas, como se ilustra en la figura número 12, fíjense acá, ¿por qué no son malladas? Porque todas las fuentes están conectadas a una misma barra, ¿no? Fíjense, todas están conectadas a esta barra, a una única barra. Como se ilustra la corriente de cortocircuito simétrica inicial en el punto de defecto, dice que es la suma de las corrientes individuales de cortocircuito de las ramas. Cada corriente de rama se puede calcular como una corriente trifásica de cortocircuito independiente con alimentación única de acuerdo con la ecuación 29 y con la información dada en el apartado TAPS. La ecuación 29 es muy sencillo de acordarse porque es la ecuación que hace rato veíamos, ¿no es cierto? Y fíjense que si yo tengo un conjunto de elementos de generación que están conectados a una misma barra, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que eliminar estas fuentes y trabajar solamente con esta fuente, ¿no? Luego de eso, elimino esta fuente y trabajo con esta fuente. Luego de eso, elimino estas dos y trabajo con este único elemento. De tal manera que al final el valor de la corriente I sub K es la sumatoria, como dice, de las corrientes de cortocircuito parciales, asumiendo como si esto fuese, como si estuviésemos utilizando el principio de superposición, ¿no? A eso es a lo que se refiere cuando todos estos sistemas son cortocircuitos alimentados por redes no malladas. Esta parte lo voy a pasar por una razón. Acá, si ustedes se dan cuenta, hay sistemas que trabajan, en este caso, con transformadores, con cambiadores de TAPS. Como les he mencionado, hay una forma de poder determinar o de hacer el cálculo. Sin embargo, para el análisis que ustedes necesitan saber, esta parte no es necesario tocarla, porque son casos especiales que en algún momento seguramente ustedes van a revisarlo, ¿no? Pero eso obviamente lo van a hacer conociendo ya la base fundamental del análisis de cálculo de fallas, ¿ya? Entonces esta partecita dejémoslo de lado, ¿ya? Si no se van a confundir.
hasta acá. Hasta este punto. En relación a los cortocircuitos en redes malladas, ¿no? Dice, en redes malladas tales como las mostradas en la figura 14, fíjense acá. ¿Por qué se llama redes malladas? Porque hay un conjunto de líneas, hay un conjunto de transformadores y hay un conjunto de fuentes, ¿no? De fuentes que alimentan este sistema, pero desde distintos lugares y en distintas bases. Pues por eso se llama un sistema mallado, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice en este punto? Dice, generalmente es necesario determinar la impedancia de cortocircuito, ZK, que es igual a la impedancia de secuencia positiva, dice, por reducción de redes. ¿Qué quiere decir esto? Que para este caso en particular, o para estos casos en particular, tenemos nosotros que realizar una simplificación del sistema haciendo uso de de la teoría de circuitos que han visto ustedes en circuitos 1, ¿no? Hay los circuitos serie, los circuitos paralelo o los circuitos mixtos. Dentro de los circuitos mixtos podemos encontrar también las transformaciones estrella-triángulo o triángulo-estrella. Y para ello, obviamente, tenemos que hacer uso de las impedancias de secuencia positiva. ¿Qué más nos dice? Las impedancias en sistemas en los que ocurre el cortocircuito, que están conectados por medio de transformadores, tienen que ser transferidas por el cuadrado de la relación de transformación asignada. Si hay varios transformadores entre dos sistemas con relaciones de transformación asignadas ligeramente diferentes, se puede utilizar su valor medio aritmético. Entonces, acuérdense que, por ejemplo, cuando hace un momento les decía, yo puedo tener un generador, yo puedo tener un transformador, puedo tener una línea, puedo tener un transformador, y puedo tener, por ejemplo, un motor. Entonces, si yo analizo la falla, digamos, en esta base, fíjese que este transformador T2, y este es el transformador T1, este puede tener una relación de 6.9 a 115. Y este otro transformador puede ser, por ejemplo, de 115 a 11 kV. Entonces, fíjese que la relación de transformación no es la misma para ambos casos, ¿no es cierto? Es ligeramente diferente. Y dice, ¿no? Ligeramente se puede utilizar su valor medio aritmético. O sea, nos da la oportunidad, nos da la opción de que la relación de transformación, por ejemplo, si aquí me da 10 y aquí me da, por ejemplo, 9, la relación de transformación tiene que ser igual a 9,5. Eso es lo que nos está diciendo. Ahora, la corriente de cortocircuito simétrica inicial, dice, se deberá calcular con la fuente de tensión equivalente en el punto de cortocircuito por medio de la ecuación 29. La ecuación 29 ya no nos tenemos que olvidar, es simplemente el valor de la corriente I2K', que es igual a C por UN sobre el valor de la raíz de R cuadrado más X al cuadrado y en raíz de 3, ¿no? Eso es lo que no nos tenemos que olvidar. Entonces, para el caso de un cortocircuito trifásico, esta fórmula nos dice que es la correcta. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo tengo un cortocircuito bifásico? Cuando yo tengo un cortocircuito bifásico, estoy asumiendo de que si tengo una línea de transmisión de este tipo y por alguna razón yo agarro o se une de alguna forma la fase B con la fase C, entonces se produce un cortocircuito
bifásico, ¿no? Este cortocircuito bifásico tiene ciertas características que la vamos a analizar el día lunes, ¿ya? Una de ellas es que, fíjense que acá la corriente I sub B, por ejemplo, tiene que ser igual a la corriente I sub C. ¿Por qué? Porque fíjense que es un solo camino de recorrido. Acuérdense que la corriente circula siempre por el camino de menor impedancia. Entonces, en este caso, el valor de menor impedancia es a través de este cortocircuito franco. Nosotros decimos que la corriente I sub B es igual a la corriente I sub C como fasor, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice para un cortocircuito bifásico de esta naturaleza? Nos dice que el valor IK2, ya esto es distinto, ¿no? El IK2', dice que tiene que ser el valor de C por UN y dividido entre la impedancia de secuencia positiva más el valor de la secuencia negativa. Ahora, normalmente, en algunos casos, podemos asumir que el valor de las impedancias de secuencia positiva son iguales a las impedancias de secuencia negativa, como es el caso de las líneas de transmisión, como es el caso de los transformadores. Pero en algunos casos, hemos dicho, el valor de la reactancia de secuencia negativa es algo distinta a la positiva cuando se trata de una unidad de generación. Ahora, en caso de que esas dos impedancias sean las mismas, nos dice que este valor de corriente de cortocircuito, este IK2', no es otra cosa que CUN sobre Z1 más Z2. Y si ambas son iguales, fíjense que acá la igualdad se asemeja, pero a través de su valor absoluto. Entonces, no tengo que olvidarme que acá voy a tener 2 veces el valor de Z1, pero en magnitud, ¿no? No lo puedo tratar como fasor. Nos está diciendo claramente acá de que son iguales en magnitud. Entonces, no nos tenemos que olvidar también que la corriente I sub K', 2K', era C U sub N raíz de 3 por Z1, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que si yo agarro y ahora multiplico por raíz de 3 y por raíz de 3, ¿qué es lo que voy a obtener? Voy a obtener que IK2' va a ser igual a C U sub N sobre raíz de 3 por Z1 y lo multiplico por raíz de 3 en C2. Pues este valor lo que representa es justamente el I2K'. Entonces, una corriente de cortocircuito bifásica, en este caso una corriente de cortocircuito bifásica, había sido raíz de 3 sobre 2 de la corriente IK2'. ¿Eso qué me está diciendo? Eso ya me dice, si ustedes agarran en sus maquinitas y hacen esa división, donde tenemos raíz de 3 dividido entre 2, tengo 0,866. Es decir, que una corriente de cortocircuito bifásico es el 86,6% de la corriente de cortocircuito trifásica simétrica inicial. ¿Están de acuerdo? ¿Qué más nos dice? Nos dice que durante la fase inicial del cortocircuito, ahora fíjense cómo la teoría un poco nos ayuda a entender algunos conceptos. Nos dice, durante la fase inicial del cortocircuito, o sea, cuando ya se ha producido el cortocircuito y estamos, por decirles, entre el primer, segundo y el tercer ciclo, ¿no? Porque son justamente la fase inicial,
La impedancia de secuencia inversa, dice, es aproximadamente igual a la impedancia de secuencia directa, independientemente si el cortocircuito es próximo o alejado de un alternador. Y por lo tanto, la ecuación 45 dice, es posible introducir que la impedancia de secuencia positiva sea igual a la impedancia negativa. Entonces, estos son aspectos teóricos que obviamente han salido de distintos ensayos, ¿no? Han hecho, obviamente, los fabricantes y la gente que hace justamente estas normas, hacen muchos ensayos y establecen justamente estas definiciones. Entonces, no nos tenemos que olvidar. La impedancia de secuencia positiva y negativa dice que se pueden considerarse iguales justamente en el momento inicial o durante la fase inicial del cortocircuito, ¿no? Y que además, esto también es importante, es independiente de si el cortocircuito se encuentra o muy cerca del generador o alejado del generador, ¿no? Entonces, este conceptito es interesante manejarlo. ¿Por qué? Porque cuando vayamos haciendo ejercicios, se van a dar cuenta que tienen toda la razón. Entonces acá tenemos el circuito mallado, ¿no? Acá tenemos un motor, tengo un transformador conectado a esta red, ¿no? Acá está el cortocircuito, ¿no? Donde dice K3, ahí está el cortocircuito. Acá tengo un grupo, ¿no? Un grupo generador transformador. Acá tengo una red, ¿no? Conectada a una barra a través de estos dos transformadores, ¿no? Entonces, el circuito equivalente, cuando la falla se encuentra en este punto K3, fíjense que es simplemente conectar una fuente con esta magnitud, ¿no? Con esta magnitud, una fuente, una corriente y todos los demás elementos los represento simplemente como un conjunto de impedancias. Ahora, hemos visto un cortocircuito trifásico, un circuito bifásico, ahora vamos a analizar un cortocircuito bifásico a tierra. Dice que para calcular las corrientes de cortocircuitos simétricas iniciales es necesario distinguir, dice, tres tipos de corrientes. Véase la figura 3C. 3C, está más abajo. No está acá. Bueno, vamos a estar más arriba entonces. Bueno, sin embargo, nos dice que distinguir, dice, entre las corrientes. Acá, fíjense, tenemos I2', K2, que es la corriente inicial de cortocircuito bifásico, y L2 corresponde, a ver, ¿dónde está esto? Lo vamos a ver mejor, si no, vamos a trabajar a ciegas. Aquí está. Esta es la 13, ¿no? Esta es la 13. Fíjense que es un cortocircuito bifásico a tierra entre la fase 3 y la fase 2. Y fíjense que acá se presenta una corriente de cortocircuito simétrica inicial
bifásica, o sea, el K2 significa que es bifásica, y EL3 significa que es la línea 3, y este EL2 significa que es la corriente que circula por la línea L2. Y que la suma de ambas nos da justamente el IK E2E. ¿Ya? Entonces, solamente ustedes acuérdense de ese circuito. Ok, entonces dice, para cortocircuitos alejados de un alternador, Z2 es aproximadamente igual a Z1. Ahora, fíjense que hace un momento, cuando hablábamos de cortocircuitos bifásicos, decíamos de que el Z1 es igual al Z2 y era independientemente de si el cortocircuito se hallaba cercano o alejado de la unidad de generación. En este caso, dice, para cortocircuitos alejados de un alternador, ¿no? Z2 sí se puede igualar a Z1. Y si en este caso, dice, Z2 aún es menor que Z2, esta corriente, que es la corriente total, dice, en el cortocircuito bifásico a tierra, generalmente es la más grande de todas las corrientes de cortocircuitos simétricas iniciales, tanto para IK, para IK2 o IK2E e IKN. Entonces, fíjense cómo se determina la corriente de cortocircuito bifásico a tierra en el conductor 2. Entonces dice que es igual a menos J veces C veces UN, la impedancia de secuencia 0, el vector unitario A, Z2, y abajo tenemos el producto de todas las impedancias, ¿no? El producto y suma de todas las impedancias. Acá tengo Z1, Z2, Z1, Z0 y Z2, Z0. Y acá arriba solamente tengo Z0 menos A veces Z2. Esto corresponde, no se olviden que, como decía, era, digamos, entre este y este, ¿no? Teníamos eso y teníamos esto a tierra. Entonces, esta de acá es el IK EL2. Y este de acá es el IK EL3. Y la suma de ambos me da justamente el IK E2E. ¿No? Entonces, yo puedo determinar esta corriente, que es justamente esta, y esta otra corriente, que es justamente esta. Y si hago la composición o la suma de ambos, calculo este valor, que sería este, ¿no? Y acá hay un término que justamente aparece, ¿no? Este valor de raíz de 3. Abajo es el producto de la suma, y acá solamente depende del valor de Z2. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer ahora es simplemente ir acordándose estas formulitas, ¿no? Cada una de estas formulitas para realizar el reemplazo correspondiente del valor de las impedancias, ¿no? Que podamos hallar en un ejemplo determinado. Y otra cosa importante, no olvidarse, ¿no? Dice que para cortocircuitos alejados, ¿no? Z2 se iguala a Z1, y si además Z0 es menor que Z2, entonces dice que este valor de corriente puede darse como la máxima, un valor de corriente mayor a la corriente de cortocircuito trifásico, ¿no?
cosa que en algunos casos desmiente lo que la teoría a veces nos enseña, porque nos dicen de que las corrientes de cortocircuito trifásicos son las corrientes que tienen la mayor magnitud. Pero fíjense que acá, con lo que nos establece la norma, dice, no siempre es así, ¿no? Si tienes un cortocircuito muy alejado del alternador, ¿no? Y si haces que Z2 sea igual a Z1, y por alguna razón el valor de Z0 se hace un valor menor a Z2, entonces vas a obtener un valor de corriente de cortocircuito bifásico a tierra mucho más grande que cualquiera de las otras corrientes. Eso es lo que te menciona en síntesis, ¿no? Entonces, si Z1 se iguala con Z2, yo puedo agarrar y reemplazar esa igualdad en cualquiera de estas dos ecuaciones, y fíjense que se llega justamente a expresiones mucho más sencillas, ¿no? Estas ecuaciones son las que ustedes, obviamente, tienen que memorizar. Y el otro caso es cuando ya tengo cortocircuitos monofásicos a tierra. Para este caso, fíjense que los cortocircuitos monofásicos a tierra se las denota por I2'K1, ¿no? Acuérdense, cortocircuito trifásico era I2'K, cortocircuito bifásico era I2'K2, después el cortocircuito bifásico a tierra era I2'K veces E2E, y ahora tenemos el I2'K1. Entonces, en este caso, nos dice que este valor de corriente tiene que ser la raíz cuadrada de 3, multiplicada por la constante, multiplicada por la tensión, y dividido entre la suma de sus tres impedancias. Pero ahora, ¿cuándo se da estos casos? Dice que para un cortocircuito nuevamente alejado de un alternador, donde las impedancias de secuencia positiva y negativa son iguales, el valor absoluto, dice, se calcula de esta manera. Fíjese que acá lo único que hace es sumar el Z1 más Z2 como si fueran 1 más 1 igual a 2, ¿no? Y determinamos el valor de esta corriente. Ahora, ¿qué más nos dice? Nos dice que si este Z0 es menor que cualquiera de estos valores, la corriente inicial de cortocircuito monofásico a tierra es mayor que la corriente de cortocircuito trifásico, fíjese, es mayor, pero inferior a la corriente bifásica a tierra, ¿no? Sin embargo, nos dice, el valor de I2'KL será la corriente más alta a interrumpir por un interruptor si es que se cumple esta condición, ¿no? Donde Z0 sobre Z1 dice que tiene que ser menor o igual a 1, pero mayor a 0,23. Solo para este caso se va a dar de que vamos a obtener la corriente de cortocircuito monofásica a tierra como la más alta. ¿Ya? Entonces, espero que esto esté claro. No sé si tienen alguna consulta hasta ese lugar. Fíjense que lo que estamos haciendo es ir determinando el valor de las corrientes de cortocircuitos simétricas iniciales, ¿no? Ahora, lo que nos compete es determinar los valores de cresta. El valor de cresta se lo designa con I sub P.
Y este valor de I sub P la tenemos que calcular para los distintos tipos de cortocircuitos. Nuevamente, cortocircuito trifásico, bifásico a tierra y monofásico a tierra. Pero en cada uno de estos también hay algunos casos que debemos de analizar. En este caso, tenemos cortocircuitos en redes no malladas. Al decir en redes no malladas, estamos asumiendo que tenemos un circuito, por ejemplo, radial, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Para los cortocircuitos trifásicos alimentados por redes no malladas, como el de la figura 11 y 12, nuevamente lo voy a volver ahí, para que no se pierdan, que son justamente los casos donde veíamos una red no mallada, un solo generador y luego un generador y transformador, ¿no? Estos tres casos. Este es un sistema radial. Entonces dice, para esos casos, dice, la contribución al valor de la cresta de la corriente de cortocircuito, dice, se la expresa de esta forma. Nosotros calculamos el valor de la corriente de cortocircuito trifásica. Lo que tenemos que hacerla es multiplicarla por raíz de 2 y finalmente multiplicarla por esta constante K. Pero fíjense que esta constante K depende de la constante de tiempo, que en este caso es R sobre X. ¿Ya? Entonces acá lo que hacen es dibujar justamente distintos valores, o sea, para distintos valores de R sobre X, encontrar los valores de K. Ahora, la pregunta del millón, ¿no? La pregunta del millón. Por ejemplo, es muy importante conocer por qué. Porque a través de este valor yo voy a poder dimensionar la máxima corriente que va a poder soportar o que tiene que soportar un interruptor de potencia. Entonces, al interruptor no solamente le tienes que afectar por este I sub K, sino que tienes que afectarle por K y por raíz de 2. Entonces, fíjense que este Rx, por ejemplo, esta relación Rx puede empezar desde 0, dice, y puede llegar máximo, bueno, hay valores inclusive de 1.3, 1.4, 1.5, pero ya el valor de la constante K tiende a la unidad. Entonces, a medida que va creciendo esta relación de R sobre X, el valor de K se hace simplemente 1. Entonces, a nosotros, ¿qué es lo que nos interesa? Fíjense, ¿cuándo se va a dar? ¿En qué momento se va a dar arriba de 1? Se va a dar cuando R sea igual a X. Pero nosotros hemos visto, jóvenes, de que el valor de la resistencia en un sistema de potencia normalmente es 0,05 del valor de la reactancia. ¿No es cierto? Lo hemos visto ayer. Entonces, o 0.07. Entonces, eso significa que ni siquiera tengo 0.1. O sea, estoy más o menos por acá. Entonces, para líneas o para sistemas de potencia, normalmente este Rx debería estar comprendido entre 0 y posiblemente entre 0,4 y 0,5, en el mejor de los casos. ¿Ya? Arriba de 0,5, fíjense, la resistencia se va acercando al valor de la reactancia. Y acá, en este punto, ambos son los mismos, y a partir de este punto, el valor de la resistencia es mayor que la reactancia. ¿Eso qué quiere decir? Significa de que a partir de 0,5 más o menos, ya el análisis es enteramente en baja o en media tensión. Porque si ustedes recuerdan sus conceptos que han visto en redes de distribución o en líneas cortas, en líneas de transmisión cortas, el valor de las o en redes de baja tensión, la resistencia es la que tiene mayor influencia que una reactancia.
Entonces, para esos casos, o sea, este valor de K va a ser aplicado para redes de baja o de media tensión, pero a partir de 0,5, ¿no? De 0,5 para arriba. De 0,5 para abajo estaríamos hablando de líneas de transmisión. Entonces, fíjense, ¿cuándo el valor de K se hace más grande? Se hace más grande cuando R sobre X se hace 0. Y si R sobre X se hace 0, significa que el valor de K alcanza a 2. Este es el caso extremo. Entonces, ¿eso qué significa? Si esto se hace 2, multipliquen por favor 2 por raíz de 2. ¿Cuánto sale? 2.84. 2.83. 2.83. ¿Eso qué significa? Que la cresta de mi corriente de cortocircuito se va a volver casi 3 veces el valor de la corriente calculada. ¿Entienden? Entonces, ese es el caso extremo. Pero normalmente en las líneas, como les decía, en sistemas de potencia, este R sobre X normalmente puede estar aproximadamente les digo, entre 0,1 y 0,4, ¿no? Calculen ustedes este valor de K para 0,3. ¿Cuánto les da? Yo puedo verlo en la gráfica, ¿no? 1.42. Calcúlenlo. Para 0,3, fíjense que les va a dar 1.4. Ahora multipliquen 1.4 por raíz de 2. $1.98. 1.98. Estamos hablando casi de 2, ¿no es cierto? Entonces, 2 veces el valor de I sub K. Y fíjense si ahora el valor de de R sobre X, vamos a suponer la peor condición, 0,5. Para 0,5, ¿cuánto les da a ustedes? Por favor, háganlo en sus calculadoras. Aquí gráficamente me va a dar 1.23, 1.24. ¿Cuánto les da a ustedes? 1.24. 1.24. Ahora multipliquen ese 1.24 por raíz de 2. 1.75. 1.75. Entonces, fíjense, jóvenes, que a medida que va incrementándose la constante de tiempo R sobre X, ¿no? Que está llegando hasta 0,5, significa que nosotros también el valor de la cresta se va a ir reduciendo. Supongamos ahora que R sobre X vale 1. ¿Cuánto les da con Rx igual a 1? Según esta gráfica, más o menos me da el valor de K 1.1, 1.4 más o menos. ¿Cuánto les da a ustedes? Perdón. 1.07. 1.04. ¿Cuánto les da a ustedes? 1.07. A ver si este aquí es 1.1. A ver, calcula nuevamente, por favor, porque en la gráfica, fíjense que en este punto, bueno, tal vez, ¿no? Sí, aquí sale ese valor. Aquí sale 1,1, 1,10. La mitad sería 1.05. Bueno, tal vez un poquito más arriba, ¿no? Tal vez yo no estoy dibujando bien. Ya, entonces 1.07, ¿me dices? Sí,
Ahora multiplica por raíz de 2. 1.51. 1.51. Entonces, fíjense que ya para condiciones, de valor de Rx más altos, ¿no? Más altos a 0,5, más o menos estamos tendiendo a valores que oscilan posiblemente entre 1.5, 1.6, 1.7. Si ustedes agarran el libro de Weddy o agarran el libro de Stevenson, dice ahí, ¿no? Lo que usted tiene que hacer, que una vez calculando el valor de la corriente de cortocircuito, multiplique, dice, por 1.6. O sea, ellos ya te dan un valor, ¿no? Sin embargo, para que no sea un valor demasiado arbitrario, ¿no? O sea, y que no sepamos de dónde sale, ustedes lo que tienen que hacer es importante conocer esta relación, R sobre X. Con este valor de R sobre X pueden calcular K, y con ese valor pueden calcular el valor de la cresta multiplicando ese valor de K, ¿no? Ese valor de K por raíz de 2 y por la corriente de cortocircuito trifásico calculado. ¿Está claro eso, jóvenes? Sí. Sí, Ok, entonces, dice, las ecuaciones 54 y 55, que son estas, las que estamos analizando, suponen que el cortocircuito aparece cuando la tensión pasa por 0, y la corriente I sub P se alcanza aproximadamente al medio sigma, ¿no? Estamos entonces asumiendo de que estamos encontrando esos valores en estas condiciones. ¿Qué pasa ahora con cortocircuitos en redes malladas, como el que hemos visto hace un momento, esas redes malladas? Dice, cuando se calcula el valor de cresta de la corriente de cortocircuito en redes malladas, se deberá utilizar la ecuación 54. No nos tenemos que olvidar que la ecuación 54 es esta, ¿no? Entonces, podemos seguir utilizando, dice, la misma formulita. Pero dice, ahora se deberá utilizar con K determinado mediante uno de los siguientes 3 casos, ¿no? O métodos. El primero dice, para este método el factor K se determina a partir de la figura 15, o sea, la misma figura que estábamos trabajando, Rx o X sobre R, de todas las ramas de la red. Solo es necesario escoger, dice, las ramas por las que circulan las corrientes parciales de cortocircuito a la tensión nominal correspondiente al punto de defecto y las ramas con transformadores adyacentes al punto de defecto. Cualquier rama puede ser una combinación seria de varias impedancias. ¿Qué dice el caso B? Dice relación Rx o XR en el punto de cortocircuito. Dice, para este método el factor K se debe de multiplicar, dice, por 1.15 para cubrir imprecisiones causadas por la utilización de la relación RK sobre XK a partir de una reducción de redes con impedancias complejas. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que si yo tengo un sistema mallado, entonces inicialmente tengo que determinar el valor de la reactancia equivalente de Thevenin, ¿no? Perdón, la impedancia de Thevenin. Esa impedancia de Thevenin va a tener una componente R sub K y va a tener una componente XK. Si yo agarro y divido esos dos valores, o sea, después de haber encontrado o después de haber hecho el cálculo de esa impedancia a través del método de Thevenin, dice que lo tengo que multiplicar además por 1.15.
Pero hay algo interesante de esto, y acuérdense lo que hace un momento les decía. Mientras Rx, dice, sea inferior a 0,3 en todas las ramas, no es necesario utilizar este 1.15. No es necesario que el producto, dice 1.15 por K sub B, exceda de 1.8 en redes de baja tensión o exceda de 2 en redes de media y de alta tensión. Importante es este concepto, ¿no? Porque fíjense, normalmente para líneas, yo les decía, ¿no es cierto?, que tenemos valores por debajo de 0,5. Entonces, un valor aceptable es 0.3. Entonces, para valores menores a 0,3, dice que ya no es necesario multiplicar este 1.15. Y solamente se calcula con K sub B. Y el otro concepto es el de la frecuencia equivalente. Esto, la verdad, yo nunca lo he aplicado, nunca lo he utilizado. No me voy a meter aquí a explicar algo que no lo sé, ¿no? Porque aquí se juega con distintas frecuencias, pero la verdad no sé, o sea, no sé cuál es la razón. Por ejemplo, acá, fíjense lo que dice, se calcula una impedancia equivalente, o sea, dice, se calcula una impedancia equivalente del sistema visto desde el punto de cortocircuito, suponiendo una frecuencia de 20 Hz. O sea, no sé cuál es la razón para hacer eso. Para una frecuencia nominal de 50 o un FC de 24 Hz. Entonces, tengo esta frecuencia, que puede ser 20 o 24, tengo la frecuencia fundamental 50, y dice que yo puedo calcular la relación Rx conociendo este RC y este X sub C. Pero, como les digo, no sé la verdad a qué se debe este trabajo en un valor de baja frecuencia, ¿no? Entonces prefiero no tocarlo porque posiblemente hasta yo mismo hable cosas que no corresponden. Ok, entonces hasta ahí creo que no hay ningún problema. Hemos analizado corrientes de cortocircuito trifásicos, ¿no? Con en redes malladas. Hemos visto también cortocircuitos en redes no malladas, estos cortocircuitos trifásicos. Ahora, nos toca ver qué sucede ahora, qué sucede cuando tengo cortocircuitos bifásicos. En los cortocircuitos bifásicos dice que también se multiplica K por raíz de 2 por IK2. Este IK2 ya sabemos que es C por UN sobre la raíz de Z1 más Z2. Dice que este valor de K tiene que ser calculado de acuerdo al numeral 4311 y 4312. Es exactamente lo mismo que para el sistema trifásico. ¿Qué nos dice acá? Nos dice que cuando Z1 es igual a Z2, el valor de cresta de la corriente de cortocircuito bifásico IP2, dice, es más pequeño que el valor de cresta de la corriente de cortocircuito trifásico I sub P. Este I sub P ya lo hemos visto cómo se calcula, ¿no? Para sistemas mallados y no mallados. Entonces acá el valor de la cresta solamente va a llegar a ser el 86.6% de esta corriente. ¿Qué sucede con los cortocircuitos bifásicos a tierra? Fíjense, se hace exactamente lo mismo. El factor K depende de las mismas condiciones. Y dice, solo es necesario el cálculo de IP2E cuando Z, o sea, dice, solo es necesario este cálculo cuando el Z0 es mucho menor que Z sub 1. Aproximadamente en un cuarto de Z1. ¿Ya? Pues creo que el concepto está clarito. Y lo mismo pasa con los cortocircuitos monofásicos a tierra. Se calcula de la misma forma, ¿no?, que en los casos anteriores.
Entonces ahí solamente hay que acordarse las formulitas. Fíjense que todos estos valores que hemos venido mostrando son valores de la corriente de cortocircuito simétrica inicial, pero hemos dicho que la corriente total de falla era esas corrientes de cortocircuito simétricas más el valor de la corriente, la componente de corriente continua. Entonces, para calcular esta componente de corriente continua, dice, fíjense, ahí hay una bastante clara. Ahí lo tienen. Es raíz de 2 y sub K2' E a la menos 2pi F por T y nuevamente Rx. Fíjense cuán importante es esa constante de tiempo, ¿no? Pues, ¿qué representan cada uno de estos? Corriente de cortocircuito simétrica inicial, ya sabemos qué es. Frecuencia nominal, T es el tiempo, R sobre X es la relación de acuerdo a este apartado, ¿no? Y bueno, dice que se debe considerar la resistencia correcta RG del inducido del alternador y no RG. ¿Eso qué significa? Que hay que hacer la multiplicación, multiplicarlo por el factor de corrección. Ahora, la norma me dice que para redes malladas, como los que nosotros normalmente analizamos, dice, se determina la relación Rx o XR por el método C del apartado 4312, dependiendo del producto de Ft, donde Ft es la frecuencia y T es el tiempo. La frecuencia equivalente, dice Fc, se debería utilizar como sí. Fíjense que acá se utiliza ese concepto de frecuencia, y yo les decía de que no tengo claro del por qué se utiliza ese valor de frecuencia. Sin embargo, acá nos dan los valores, ¿no?, de la multiplicación de F por T, ¿no? Y acá nos da justamente la relación Fc sobre F. Eso sería en relación a esa componente continua. Y en el otro caso, fíjense, el otro tipo de corriente, que es la corriente de cortocircuito simétrica de corte, acuérdense que en la gráfica, en la curva de un cortocircuito simulado, decíamos de que existen estos tres elementos, ¿no es cierto? Y este elemento, dice ahora, nos dice, la corriente de corte en el punto de cortocircuito se compone en general, dice, de una corriente simétrica I sub B y de una corriente de una componente de continua I de C en el instante T mínimo de acuerdo a la ecuación 64. Veamos cuál es la ecuación 64. Es esta. ¿Qué más nos dice? Para algunos cortocircuitos próximos a los alternadores, el valor de I de C en un tiempo mínimo puede superar el valor de cresta I sub B, y ello puede dar lugar a que no existan algunos pasos por cero de la corriente. ¿Qué pasa ahora cuando el cortocircuito está alejado del alternador? Dice que esta corriente I sub B se iguala a la corriente de cortocircuito simétrica inicial. Lo mismo dice que este mismo valor de corriente se iguala a la corriente de cortocircuito inicial bifásica a tierra y la corriente fase tierra, ¿no? Entonces, cada uno de estos valores I sub B se igualan de igual manera a todos los valores que hemos calculado o que hemos visto cómo se calculan anteriormente.
¿no? Simplemente se hace una relación de igualdad. Ahora, hablamos de una igualdad, pero si nosotros ahora queremos describir y encontrar estos valores de una manera mucho más exacta, se analizan distintos casos. En el primer caso, cuando yo tengo un cortocircuito trifásico y alimentación única, dice que este valor de corte no es otra cosa que este coeficiente por IK2'. Este factor, dice, depende del tiempo de retardo mínimo. Y además de esta relación. Ahora dice, los valores de U de la ecuación 70, acá, fíjense, ¿cómo se los calcula? Dice, los valores de mu de la ecuación 70 aplican si las máquinas síncronas están excitadas por excitatrices rotativas o por excitatrices de convertidor estático. Considerando excitatrices estáticas, el tiempo de retardo mínimo es inferior a 0,25 milisegundos y la máxima tensión de excitación es inferior a 1,6 de la tensión de excitación de carga asignada. Para todos los demás casos, dice, tómese que mu sea igual a 1 si se desconoce su valor exacto. Entonces, ¿cómo puedo calcular este valor de mu? Lo único que tengo que hacer es aplicar cualquiera de estas 4 fórmulas y conocer justamente estos dos valores de corriente. Este valor de corriente, el IRG, corriente asignada del alternador, y esta es la corriente aplicada o aplicando el factor de corrección. Entonces, si yo logro obtener estos valores de corrientes, estas relaciones de corriente, tranquilamente puedo encontrar el valor de mu. Pero esto siempre y cuando exista, en este caso, estos tiempos mínimos, ¿no? Aplico esto cuando el t es igual a 0,02, cuando t será 0,05, 0,1 o 0,25, ¿no? Y para cada caso puedo determinar el valor. ¿Qué nos dice también? Si esta relación no es superior a 2, simplemente dices que mu es igual a 1 para todos los valores del tiempo de retardo mínimo. Entonces, para nosotros en general, nosotros podemos decir que mu es igual a 1. Por esa razón, este valor de corriente de corte normalmente se iguala a cada uno de estos valores de corriente que previamente se los ha calculado. Bueno, acá hay algunas curvas interesantes donde nos permite determinar, fíjense, si yo conozco las relaciones de corriente, obviamente los valores de corriente dice que tienen que ser siempre mayores a 2, por eso también las curvas comienzan desde 2 hacia adelante, ¿no? Puedo calcular para tiempos de retardo cualquiera de estos, ¿no? Con un valor de 4, por ejemplo, obtengo más o menos 0,75, 0,77 más o menos, ¿no? Y un valor igual a 4. Puedo hacer para un tiempo de retardo mínimo de 0,02, 0,05, 0,10, 0,25. Esto ya directamente lo decide la norma. La figura 12. Bueno, esta con motores no es aplicable al tema de potencia. Esto lo vamos a dejar. ¿Por qué? Porque esto es más aplicable cuando tenemos redes de baja o de media tensión.
Esto igual no es tan importante. Sí, creo que bueno, esto ya igual no es aplicable. Entonces, no nos vamos a detener a hacer absolutamente nada de eso. Sí, toda esta parte ya ustedes ya ni siquiera lo ven, ¿no? Simplemente calculamos o analizamos hasta este punto, ¿no? Cálculo del valor de mu para calcular la corriente de corte. Bueno, fíjense, hemos hecho un repaso general de todita la norma, ¿no? Hay algunos aspectos que hemos saltado, pero como les he mencionado, son algunas definiciones que por el momento ustedes no lo van a entender, ¿no? No lo van a entender, porque hay que hacer distintas consideraciones. Y eso, la verdad, nos va a llevar mucho más tiempo y tampoco no es el objetivo del curso. Así es que, como todos ustedes están atendiendo y están viendo qué cosas estamos analizando, cuando ustedes ya agarren y vuelvan a hacer la lectura, va a ser una lectura mucho más fácil, mucho más agradable, ¿ya? A esto, jóvenes, a esto se suma, y quiero darles ahora mismo para que después no me olvide, justamente ya algunos de sus compañeros ya han realizado la práctica, ¿no? Les estoy enviando ese archivito, por favor, ábranlo. Son justamente, dice, ejemplos para el cálculo de las corrientes de cortocircuito, ¿ya? ¿Lo están viendo, jóvenes? De todas maneras, lo voy a presentar. Esta es la otra norma, bastante importante. Acá lo único que van a tener mucho cuidado es que la primera hoja es una hoja que está en francés, ¿no? Creo que es francés, la verdad no estoy tan seguro. Y la segunda hoja está en inglés, ¿no? Entonces, cuando ustedes estén analizando, pues eso tiene que tener cuidado, ¿no? Vamos a revisar un poquito de acá del contenido. Acá nos da el alcance y el objeto, los documentos de referencia, algunas definiciones. Acá nos dan las redes de secuencia positiva, negativa y homopolar. Acá tenemos el tema de las líneas aéreas, cables y reactores como limitadores de cortocircuito, ¿no? Fíjense los reactores, los transformadores, los generadores, ¿no? Y desde acá ya empieza a realizar distintos cálculos. Fíjense, es cálculo de corrientes de cortocircuito en sistemas de bajo voltaje, en este caso en niveles de tensión de 400 voltios. Esta parte, jóvenes, a nosotros no nos interesa, ¿ya?
porque esto se lo hace normalmente en instalaciones eléctricas. Luego de eso, este es el punto número 3. Entonces esto yo no tengo por qué tocar, ¿no? No lo voy a hacer, tampoco no les voy a obligar a ustedes, pero si ustedes quieren aprender, sería bueno que revisen eso. En este otro lado dice cálculo de las corrientes de cortocircuito trifásicas, dice, en sistemas de media tensión con influencia de motores, ¿no? Acá ya se consideran a los motores y obviamente acá realiza un conjunto de cálculos. Después tenemos acá cálculo de las corrientes de cortocircuito trifásicas, dice, para subestaciones de potencia y redes auxiliares. Acá ya estamos hablando de transformadores bastante, ya bueno, relativamente ya superiores a un megavolt-ampere, ¿no? Acá se hace justamente el cálculo de cortocircuitos, acá dice, ¿no? Con ubicaciones F1, F2, F3, F4, F5, seguramente en el problema nos da este F1, la ubicación del punto donde quieren que se haga o se haga el cálculo, ¿no? Después dice que hay una prueba de red para el cálculo de corrientes de cortocircuito con programas digitales de acuerdo a la norma 60909-0. Para alto voltaje, sí, para topologías dice de alto voltaje. Y se hace, dice acá, el cálculo de las corrientes de cortocircuito trifásicos y monofásicos a tierra. Vamos a irnos a ese lugar. Cortocircuitos, aquí sería bueno de que lean algunos de sus conceptos. Fíjense, esta hoja no se le entiende, pero en la otra ya está en inglés, entonces esto ya es más cristiano, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que me interesa leer, este no, y este sí, ¿no? Este uno sí, uno no, uno sí, uno no. Aquí hay teoría también sobre transformadores, sobre redes de secuencia, por si acaso, ¿no? Si quieren un poco repasar. Acá están las conexiones. Un segundo. Acá están las redes de secuencia para el caso de los transformadores y sus distintas configuraciones. Es mejor trabajar con la norma, ¿no es cierto? A veces nos podemos equivocar en los libros por hacer una mala traducción. Sin embargo, ustedes acá ya tienen acá difícilmente de que nos podamos equivocar. Para transformadores de 2 arrollamientos, de 3 arrollamientos, de 3 arrollamientos con puesta tierra, con impedancia de puesta tierra, doble, acá tenemos 2 transformadores en paralelo, fíjense, están en paralelo con el lado de alta y con el lado de baja, y solamente estos quedan abiertos. Aquí está justamente el valor de las reactancias, la relación de reactancias que teníamos, ¿no? Dice para 2 y 3 dominados. Aquí está siguiendo un ejemplito con un transformador de 3 arrollamientos, ¿no?
aquí hace el cálculo, es importante, por eso les digo que ustedes repasen acá, porque aquí ya está hechito, ¿no? Y la norma no se equivoca. Ahí tienen uno, luego tienen acá otro ejemplito. Aquí tienen ya el cálculo de una corriente de cortocircuito en bajo voltaje. Fíjense, acá nos dan una red donde tengo la tensión y tengo la corriente de cortocircuito, ¿no? Entonces acá lo que me pide seguramente es determinar, fíjense, la falla en este punto, la falla en este punto y la falla en este punto. Entonces hacen ahí están sus datos de los elementos y ahí ya empieza a hacer justamente el cálculo, ¿no? Esto es en el punto 1, en el punto 2 y en el punto 3, ¿no? Ahí están los cálculos. Ahí están sus esquemas simplificados. Y ahí están los resultados ya simplificados en un cuadro, ¿no? Acá se hace también el cálculo de un cortocircuito en un sistema de media tensión con influencia de motor. Acá está el ejemplito. Acá están, este es el sistemita que se analiza, ¿no? Lo veremos en inglés, es este, ¿no? Alimentador de la red. Fíjese que siempre nos dan como dato, en este caso nos dan como dato la corriente de cortocircuito. Y nos dan la relación de R sobre X, ¿no? Dice que es 0.1. Ya estos valorcitos nosotros tenemos que irnos guardando en la mente para acordarnos de que más o menos qué valores se dan para distintos sistemas, ¿no? Fíjense, aquí hay motores, aquí hay distintos tipos de carga, ¿no? Cargas no rotativas, ¿no? Cargas puntuales, y ahí tienen justamente cómo se determina o cómo se hace el cálculo. Ok, entonces, ahí tienen, igual, es agarrar y seguir, ¿no? Simplemente hacer todo el cálculo que ellos hacen y nada más. Obviamente son ejemplitos un poco largos, ¿no? Pero creo que con eso ustedes pues ya van a tener la capacidad de poder entender cualquier ejemplito que logremos hacer, ¿no? Acá este método es importante que sigan, que es el método de la superposición, ¿no? Cómo se realiza el cálculo.
Y para luego, finalmente, acá tenemos el cálculo de un cortocircuito trifásico para una unidad de potencia, dice, y redes auxiliares. ¿Cuál es la red auxiliar? Fíjense, este es un sistema mucho más grande, ¿no? Mucho más completo. Una red mallada, un transformador, un generador. Fíjense, hay dos sistemas que alimentan a este transformador de 3 bobinados. Un bobinado alimenta esta barra, el otro bobinado alimenta esta otra barra, ¿no? Y ahí tenemos justamente todos los detalles de ese sistemita. Este es un poco larguito, ¿ya? Todo esto. Y este me estoy saltando ya uno de los. Se calculan fallas en distintas barras, eso es que es polar. Y finalmente es esta otra que justamente se denomina, esta es una red alto voltaje, 380, 110, 30 y 10 kV, fíjense, es un sistema igual bastante interesante, muy bonito este problemita. Y obviamente acá están todas sus características, ¿no? Pero este problemita ya no lo calcula con el procedimiento anterior, ¿no? Sino que ahora lo que hace es determinar todo esto a través de un programa. ¿Ya? Fíjense, ya directamente nos entrega los distintos resultados, todos los valores de corriente. Hemos analizado I sub K, I sub P e I sub B. El único que no hemos analizado es este IK sin 2', ¿no? ¿Por qué? Porque hemos dicho que es una corriente de cortocircuito de régimen permanente. Normalmente esta corriente de régimen permanente tiene que ser igual a la corriente de cortocircuito simétrica inicial, ¿no? Bueno, prácticamente es la misma, fíjense, casi la misma. Solo que cuando se afecta por algunas constantes, esto logra ser algo distinto, pero no hay otra cosa más. En este ejemplito, obviamente, ya nos entregan solamente resultados, ¿no? No hay otra cosa. Entonces, esta otra parte de la norma, quiero por favor que ustedes analicen la que tiene la red de media tensión, y para todos aquellos que ya han pasado la materia conmigo, ¿no? Con el docente, con Rodney, tranquilamente el último problema ya lo pueden resolver, ¿no? Pueden irlo resolviendo en su casa, ¿ya? Porque se me puede ocurrir de agarrar y preguntarles el mismo problema el día de su examen. Ok, entonces, acá, como han visto en esta parte de la normativa, son solamente resolución de ejercicios, y los ejercicios ya están resueltos.
Nosotros ya hemos visto la parte teórica, nos hemos pasado 3, 4 clases haciendo el repaso de la norma de la 60909-1, ¿no es cierto? O guión 0, guión 1 o guión 0 es, ¿no? Ok, entonces, por favor, jóvenes, les voy a pedir eso, ¿ya? Como ya tienen esta parte de la normativa, donde está el sistema de media tensión, cópienlo, pero vayan ustedes revisando paso a paso cómo hace los cálculos, ¿no? ¿Qué fórmulas utiliza, qué constantes utiliza, y en función a eso ustedes ya van a ir viendo el análisis que hace la normativa. Y como segundo punto, una vez que ya entiendan el tercer problemita, el cuarto problema ya va a ser más sencillo, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta hasta acá, jóvenes. Bueno, y no se preocupen por su examen. Ya hoy día no lo vamos a dar porque sinceramente no he podido generar las preguntas. El día de hoy tenía que tomar exámenes en sí a 5 materias. Ya he estado toda la mañana, toda la tarde en la carrera. Los que se han postulado a las auxiliaturas de líneas de transmisión, redes de distribución, potencia 1, subestaciones y todo lo que son del instituto, hoy día se les ha tomado el examen. Entonces yo la verdad no he tenido tiempo, ¿ya? Me van a disculpar. Entonces les voy a pedir por favor que el día lunes, empezando la clase, vamos a tomar el examen, va a ser muy rapidito, van a ser 10 a 15 minutos sobre la lectura que les he dado, ¿ya? Yo también hoy día ya estoy un poquito cansado, así es que les voy a pedir por favor que quedemos acá. ¿Les parece? Está bien, Inge. Está bien, Inge. Ok, Héctor Magi, ¿estás levantado la mano? ¿O es mi mano? Ah, no, es mi manito. Bueno, entonces quedamos acá, jóvenes. Gracias por participar. Y les comento, esta mañana, al venir en el transporte público, estaba viendo sus exámenes. ¿Qué ha pasado? A ver, a Eulogio Apasa, me acuerdo de tu examen. ¿Se encuentra? Héctor Magi, lo mismo. Sí, Inge. ¿Qué ha pasado en el examen? ¿Por qué no han podido resolver lo que está en su bibliografía? Bueno, por mi parte, bueno, he hecho las 2 últimas preguntas a lo que me he acordado de lo que estaba en la guía que nos ha mandado, en el capítulo que nos ha mandado. Y la primera parte, ¿Por qué no han bueno, aplicado también está. ¿por qué no han aplicado las matrices inversas? ¿Por qué no han hecho la multiplicación de las matrices? O sea, no es solamente copiar el resultado, ¿no? Si así fuera, jóvenes, sería muy fácil. Lo que ustedes tenían que hacer era agarrar y hacer las multiplicaciones sucesivas de las matrices, ¿no? La multiplicación de la matriz Z, ¿no? De la matriz Z por la matriz Z menos 1 y luego de eso multiplicarla por A menos 1 y luego multiplicarla por A. Y luego llegar a que en una línea tenías que la impedancia de secuencia 0 era el valor de la impedancia de la línea menos 2 veces el valor de la impedancia mutua. No, perdón, más 2 veces el valor de la impedancia mutua. En el otro salía el Z de la línea menos el Z mutua, en el otro Z de la línea menos
en Z mutuo. Tenían que llegar a ese resultado. Y la verdad, nadie, pero nadie ha hecho multiplicación de matrices. Asimismo, el segundo problema, o el tercer problema, no me acuerdo de en qué orden estaba, se les ha dado un sistema en delta, ¿no? Yo no entiendo cuál es el grave problema en ese ejemplo en particular. ¿Por qué? Porque conmigo han realizado la determinación de sus impedancias de secuencia para una carga conectada en estrella. Y si ahora yo les he pedido en delta, todo el mundo ha querido trabajarlo en delta, pero no es necesario trabajarlo en delta. ¿Por qué? Porque es muy complicado determinar las corrientes las corrientes de fase y las corrientes de línea en sus componentes de secuencia. Entonces, no lo van a poder hacer. Es muy difícil yendo por ese camino. Entonces, ustedes saben muy bien que un sistema delta se puede transformar a un sistema en estrella. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Era simplemente llevarlo a un sistema en estrella, que ya lo hemos hecho en clases, y que esa impedancia, en vez de llamarse ZY, se llamaba ZY dividido entre 3. Y hacían exactamente lo mismo que hemos hecho en clases. Pero jóvenes, ese es el grave problema. Les he pedido eso que hagan en sus casas, y de las pocas personas que ha hecho la práctica, creo que 3 o 4 personas han entendido el problema. Y los demás han hecho cualquier cosa menos lo que se les pide. Y en el ejemplo práctico, se les ha dado un generador en estrella, una carga en estrella y una carga en delta. Difícilmente, jóvenes, van a poder pues sumar los valores de corrientes de una carga en estrella y una carga en delta. ¿Por qué? Porque esas corrientes son muy distintas. Entonces, ¿qué se tenía que hacer? Aplicar lo que les estoy diciendo. Ese sistema en delta, llevarlo a un sistema en estrella. Y lo único que hacían era dividir su impedancia en 3. Y tenían 2 cargas conectadas en estrella. Jóvenes, si eso para ustedes es difícil, pues es muy complicado, ¿no? Yo, hasta el momento, han visto, no he tratado de darles lo mismo de clases, ¿no? No he sobrepasado más allá, no soy como otros docentes de hace muchos años, que les gustaba darles cosas que nunca jamás habían visto solamente por demostrar su ego, ¿no? De que hay cosas muy difíciles, ¿no? Que a veces inclusive tal vez ni ellos entendían, es seguro, ¿no? Pero yo les doy, jóvenes, lo que les doy en clases, les doy prácticas, y de sus prácticas, fíjense, ha salido su examen. Y la verdad, yo ya levanto las manos. ¿Ya? Yo levanto las manos porque yo ya no sé qué más hacer, ¿no? O no sé, tal vez ustedes estarán esperando a que se les dé esos exámenes como salen en los memes, ¿no es cierto?, de la católica, donde dicen, ¿no es cierto?, 1 más 1, ¿cuál es el resultado de 1 más 1? Y te ponen 3 incisos o 4 incisos. En el primero te dicen, este no es. El segundo te dicen, este tampoco. Y el cuarto te dice, vuelva a la pregunta 3. Parecería que ustedes están yendo por ese camino. No razonan. De verdad que no razonan. Y lo hacen muy complicado, cosas muy sencillas. Y lo peor aún, jóvenes, les he dado en teoría la demostración. Entonces, eso nos da una clara idea de que ustedes no están leyendo. Y la verdad, me estoy pasando el tiempo, es como hoy día, ¿no? Me paso el tiempo de revisar cada párrafo de la norma, cosa que yo les digo, jóvenes, con otros docentes, lo único que les dicen es lean y aprendan. Y yo lo sé porque he visto y también lo he pasado. Pero ustedes, jóvenes, miren, ni haciendo ni enseñándoles con chubis, no están aprendiendo.
Y eso obviamente va a repercutir en su evaluación, ¿no? Yo, con que cumplan mi función de enseñarles, de tratar de hacer lo mejor que pueda, hasta ahí voy a llegar. Ya los resultados, jóvenes, dependen de ustedes. Con este examen ya muchos han quedado fuera, ¿ya? Han perdido su tiempo durante un mes y obviamente han perdido plata. Entonces, yo ya no voy a hacerles no les voy a llamar la atención, tampoco motivarlos a esta etapa del partido. Para algunos podría servir, pero para los demás jóvenes, sinceramente les digo, a ustedes les toca por leer todavía mucho. Y de verdad les digo que si tienen que quedarse 2 o 3 semestres más, van a tener que hacer. ¿Ya? Bueno, jóvenes, eso es todo por el día de hoy. Nos vemos el día lunes. Que tengan un buen fin de semana. Sí, adelante, Gerson. Disculpe, ingeniero, por ejemplo, del circuito Estrella Delta, las corrientes, más o menos las respuestas, ¿cuánto era el valor de las corrientes, Inge? Por eso, lo difícil era agarrar y hacer la transformación, nada más. ¿Has hecho la transformación, Gerson? Sí, ingeniero. Si has hecho la transformación, entonces tus resultados van a estar por ahí, ¿no? Ahorita no lo tengo a la mano la resolución del problema, ¿ya? Pero tenían que seguir ese procedimiento, nada más. Eso tenían que llevarlo a un diagrama unifilar, donde tenías una impedancia de la primera carga, otra impedancia de la segunda carga, llevar a sus componentes, encontrar sus componentes simétricas, ¿no es cierto?, por cada red de secuencia, y al final volverlo a acoplar y encontrar los valores que tenían. Era eso el problema, ¿no? 10 minutos, 8 minutos, no tarda en hacer ese conflicto. Ok. Hasta el día lunes, jóvenes. Buenas noches.